Buen día, estimados colegas. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que es la omisión de existencia familiar. Para desarrollar este tema, vamos a hacerlo con la ayuda de nuestro compañero Lucero Purihuamán Leandro, nuestra compañera Vázquez Juliana y mi persona Verónica Daisy Arauz Quispe. Quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es el delito de la omisión de asistencia familiar? Este es un tema muy interesante porque muchas personas lo pasan el día a día. Esto lo podemos ver en nuestros familiares, en nuestros hijos, padres o nosotros mismos de repente lo estamos viviendo. Para poder desarrollar este tema, vamos a tener como subtemas cuál es la ley que nos indica el derecho a los alimentos, sobre qué es el proceso civil de alimentos y cuál es el proceso penal inmediato. Para poder desarrollarlo, le voy a dar el paso a nuestra compañera Juliana, que nos va a explicar un poco sobre la ley del derecho a los alimentos. Adelante, Juliana. Ok. ¿Cuál es la ley que nos indica el derecho a los alimentos? Según el artículo 474 del Código Civil, de ahí el padre de familia que se encuentre en estado de necesidad económica y con imposibilidad de mantenerse a sí mismo podrá reclamar a los hijos mayores de edad la pensión de alimentos. Derecho a los alimentos. Según nuestra legislación nacional, el derecho a los alimentos no solo se basa en la alimentación, sino también en la educación, vivienda y asistencia médica que permite el desarrollo de las personas. Noción de alimentos. Un alimento es una sustancia que tiene como propiedades proporcionar a un determinado organismo los nutrientes y energías necesarias para su cumplimiento correcto de las funciones. Obligación a prestar alimentos. De acuerdo con el artículo 93 de nuestro Código de Niños y Adolescentes, es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos. Y al estar ausentes ellos, quienes deben prestar alimentos son los hermanos mayores de edad, abuelos y parientes colaterales. ¿Qué es el proceso civil de alimentos? Según el artículo 566A de apercibimiento y remisión fiscal, luego de haber ejecutado la sentencia firme, el demandado, al no cumplir el pago de alimentos, el juez, pedido de parte, previo requerimiento de demanda, bajo apercibimiento expreso, remitirá una copia certificada de liquidación de pensiones devengadas. Según el artículo 547 de competencias, para los procesos sumarísimos, indicamos el inciso 2 y 3 del artículo 546 de los jueces de familia. Proceso civil de alimentos. A modo de analizar de manera integral la problemática relacionada con el proceso de alimentos, se analizó un total de 3.512 expedientes correspondientes a las Cortes Superiores del Perú. Admisión de demanda. Según el artículo 2 de modificatoria, modificarse el artículo 568 del Código Procesal Civil, aprobando mediante resolución ministerial 01093, conforme al siguiente texto. Artículo 568, liquidación. Concluido el proceso sobre la base de la propuesta que formule las partes del secretario, el juzgado practicará la liquidación de pensión devengadas y los intereses computados. Monto de la sentencia. ¿Cuánto debe pagar un padre a su hijo en el Perú? El porcentaje máximo es de 60%, según el inciso 6 del artículo 648 del Código Civil. ¿Cuántos años de cárcel por no pasar pensión de alimentos? Según nuestro Código Penal, incumplir el pago de pensión se hace acreedor a una pena de hasta 3 años de cárcel. Para que exista el delito de omisión de asistencia familiar, debe haber una resolución judicial que ordene que prestar alimentos. A continuación, mi compañero Lucero. En este caso tocaremos temas y puntos importantes, que es el proceso inmediato y su finalidad y sobre todo el supuesto de aplicación. El proceso inmediato, como sabemos que es el proceso común y el proceso penal ordinario, tiene un largo trámite, entonces nace el proceso penal inmediato, paralelo a los dos procesos anteriores que hemos mencionado. Entonces el proceso penal inmediato establece al imputado determinados supuestos de su cometido, ya sea en delincuencia o crimen, que atente ante la seguridad ciudadana. El Poder Ejecutivo modifica los artículos 446 al 448 del libro del quinto del Código Penal. ¿Cuál es su finalidad? Aplicar los supuestos argumentativos y automáticamente llevar al juicio.
Entonces, así acortar el tiempo que sean más prolongativas. El supuesto de aplicación, según el artículo 446, el fiscal debe solicitar el inicio del proceso. Inciso A nos dice que el imputado ha sido sorprendido, detenido, que no en flagrante delito. Entonces nos da a entender que el agente policial justo allí encuentra al infractor con las manos en la masa. El inciso B, el imputado ha confesado la comisión del delito, entonces quiere decir que el imputado reconoce y acepta lo que él se ha cometido. Elementos de convicción acumulada, también nos ha de entender que todo aquello, indicios o elementos de prueba, como huellas, videos y declaraciones que se encuentran ante o durante su investigación. Delitos de abandono de gestante en situaciones críticas. También encontramos la tipificidad objetiva, sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Qué nos dice el sujeto activo? Solo el progenitor puede abandonar a su hijo y a su esposa. Si no tiene que ser progenitor, no implica que haya casado o no. Ojo, no, esto no significa que el padrastro también pueda aplicarse esta ley. Sujeto activo, pasivo, perdón. Cuando la mamá se encuentra en gestaciones, el bebé en su vientre se conoce como sujeto pasivo inmediato. El estado de gestación se conoce como desde la fecundación o es la unión de dos células, como conocemos el óvulo y espermatozoides. El abandono. Esto quiere decir que deja sola sin asistirla. Situación crítica. Porque la mujer gestante puede encontrarse con alguna enfermedad sin parentesco o sin apoyo de nadie. Tipificidad objetiva. El comportamiento del padre o sujeto es de manera maliciosa, es decir, en lugar de apoyarle, deja sola. En cuanto a errores tipográficos, quiere decir que el padre no supo durante o antes de alejarse. Tipo penal, según el artículo 150 nos dice que el que abandona a una mujer embarazada y que se encuentre en una situación crítica o vulnerabilidad será detenido o reprimido con una pena preventiva no menor de 2 años ni mayor de 4 años y con una multa de 60 a 90 días. Gracias. Le doy pase a mi compañera Verónica. Perfecto, muy bien. Según lo que hemos escuchado a nuestra compañera Juliana y a nuestro compañero Leandro, llegamos a la conclusión de que, según los porcentajes que nos dio nuestra compañera Juliana, hay muchos casos, hay muchos de estos casos. Les voy a decir de que personalmente yo tengo un familiar que pasa por una situación parecida, pero recordemos de que estas leyes no están hechas por gustos. Primero. Segundo, de que si no cumples a tiempo lo establecido, hay una pena de cárcel. Y tercero, este ya es un consejo muy personal, de que recordemos que la pensión alimenticia no es un apoyo o es una ayuda, sino es una obligación que tú tienes que cumplir porque son tus hijos, porque es tu esposo y porque es tu responsabilidad. Entonces, finalizando con esto, quiero agradecer a Juliana, a Leandro por esta participación y que tengan buen día. Gracias.